Lo primero, gracias a Lola. Bienvenidos al sábado del Vermú literario en la librería Alberti. Y encantadísima, Eduardo. Y por supuesto Javier también, recibiros aquí y a todos los que compartís con nosotros pues toda esta buena energía que hay en la librería Alberti. Muchas gracias. Y algo muy literario, que ya se suman las tertulias, a las veladas. Dentro de poco haremos, no sé, el resopón literario, ya es lo que nos queda por venir al Alberti. Pero bueno, la verdad es que da gusto ver a tanta gente, así que bienvenidos todos. Y me encanta presentaros a Eduardo Sacheri, que viene a hablarnos de su nueva novela, Lo mucho que te amé, y sobre todo tener con nosotros para presentarla a Javier Aznar. Que también, que acabo de ver, acabo de comprar tu libro, Javier, por la 10ª edición. Esto es un poco abusar, ¿no? En estos tiempos, 10ª edición de tu ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Y que además, bueno, Javier Aznar somos muy fans todos en Alfaguara, de tus listas en Vanity Fair, que yo sigo mucho y he descubierto muchas cosas gracias a tus favoritos de Vanity Fair, del podcast maravilloso, que si no lo siguen, me recomiendo muchísimo las entrevistas que llama Javier Hotel Jorge Juan, ¿no? Donde entrevista largamente, a veces más de 1 hora y más de 2 a escritores, pero bueno, todos tenemos más tiempo libre del que parece y a mí me encanta oír esas largas entrevistas donde la verdad es que es un espacio para hablar de libros que te has inventado tú, Javier, que te invito por ello, porque son entrevistas en profundidad, pero al mismo tiempo son una inmersión en el escritor y en la obra que merece muchísimo la pena. Y me encanta que estemos aquí todos para hablar con Eduardo Sacheri, al que tenemos de visita en España estos días. Ha estado dando una vuelta también por otras ciudades, hablando de lo mucho que te amé. Hace poco todavía también estábamos celebrando todavía el éxito de la película argentina La Odisea de los Giles, que está basado en su novela La Noche de la Usina, y que se llevó este año el Goya a la mejor película no española, con el título iberoamericana, se dice, ¿no? Es que he tenido la duda de si ahora se dice, bueno, mejor película iberoamericana, pero de habla española en los Goya de este año, con el título de La Odisea de los Giles, pero está basado en La Noche de la Usina. Lo de La Odisea de los Giles sé que es un título que te gusta mucho, tío, ¿no? Da igual, tanto la película como la novela son buenísimas y son una de estas aventuras además muy corales, con mucho diálogo, muy fáciles de seguir, lo recomiendo muchísimo. Hoy vamos a hablar de Lo mucho que te amé, que acaba de salir, pero esa novela La Noche de la Usina, con la que Eduardo ganó el premio Alfaguara, creo que también merece el sitio de honor. Y nada, yo en nombre de Alfaguara, mi nombre es Pilar Álvarez, que no lo he dicho, en nombre de Alfaguara pues os agradezco mucho aquí a todos la asistencia. Espero que luego tengamos un rato para charlar, para tomarnos el vermú que nos invita Lola. Y yo no digo nada, pero de aquí espero que no salga nadie sin el libro firmado, ya que tenemos al autor. Y nada, empezamos, Javier, cuando quieras. Muchas gracias a todos por venir, antes de nada, y por invitarme. Me hace mucha ilusión poder estar aquí con un escritor al que admiro por muchos motivos que ahora hablaremos, que es Eduardo Sacheri, cuyas novelas siempre para mí, cada vez que salen, son motivo de alegría y que devoro enseguida. Y tengo muchas cosas que preguntarle a Eduardo, espero no atropellarme. Y de hecho, cuando grabamos un podcast hace poco, me decían varios oyentes, me dijeron, es curioso porque cuando Eduardo repite tus preguntas parecen de repente mucho más interesantes con su acento argentino. Y tengo muchas cosas que preguntarte, Eduardo, porque ha elaborado tu novela, es muy buena, y te quería empezar a preguntar por tú de dónde has sacado un poco la inspiración o cómo te has metido en la piel de una mujer que es la protagonista, que se llama Ofelia, argentina, años 50. Me gusta mucho cómo lo has tratado, porque te diré que no estás obsesionado con decir que es años 50 Argentina, metiendo referencias históricas, que a veces eso algunos escritores pecan, pero yo quería saber cómo te has metido en otros esquemas mentales, otra época, incluso las palabras, todo eso, ¿de dónde lo has sacado? Bueno, primero los saludo y les agradezco que hayan venido. Me encanta que estén acá, me encanta que me estés acompañando, Javier, y tú también, Pilar, que no nos conocemos hace tanto, pero me encanta tu presencia también.
las novelas no se me ocurren todas juntas, todas enteras, y hay algunos problemas que se te presentan primero y otros problemas que se te presentan después, o mejor dicho, algunas cosas que terminan siendo la novela tienen que ver con problemas que primero tienes y no sabes cómo resolver, y a medida que los vas resolviendo se van definiendo. Yo sabía que tenía ganas de construir una historia de un amor difícil, problemático, angustiante, que interpelara a su protagonista sobre lo que está bien y lo que está mal, aquello a lo que tiene derecho o a lo que no, la tensión entre deseo esto, pero no deseo hacer daño a quienes amo. Ese es como el deseo inicial. Y pienso, bueno, pero en esta época nuestra también tenemos un montón de dilemas morales que en parte son esos, pero en parte son otros. Y hay, supongo que aquí en España también, en Argentina hay mucho rum rum sobre lo que está bien y lo que está mal, y lo que antes estaba bien ahora está mal, y lo que antes estaba mal ahora está bien, lo cual me parece muy normal, pero digo, no, me quiero ir a otra época como para quedarnos con la humanidad de esa gente, no con la actualidad de esa gente, porque esta gente no está viviendo en este momento nuestro. Yo digo, bueno, me voy 50, 60, 70, 90 años para atrás, me pregunto. En algún momento te voy a contestar, Javier, hay que tranquilo. 4 de la tarde, más o menos. Pero claro, cuanto uno más se aleja de su propio tiempo, más dudas tiene con respecto a las formas de hablar, las formas de conducirse, porque se van alejando del propio tiempo y uno puede empezar a cometer anacronismos graves, me parece. Entonces me detengo en la década de los 50 porque es la generación de mi mamá, es la generación de mi madre. Ofelia tiene de hecho la edad de mi madre. Y cada vez que digo esto, que esta semana lo he dicho todo el tiempo aquí en España, digo, espero que mi madre no se entere que estoy ventilando por medio mundo que ella es de 1930. Pero bueno. Pero eso a mí me permite buscar el mundo de estas mujeres que son las protagonistas de esta historia en el mundo de mi propia niñez. En el sentido de, si bien yo soy del año 67 y fui niño en los 70, bueno, en esa niñez escuchaba a mi madre, escuchaba a mi tía, escuchaba a mi abuela, pero no solo las escuchaba hablar, al escucharlas percibía cómo sentían, cómo pensaban, cómo enfrentaban determinadas situaciones de vida. Entonces, por eso termina siendo ese el momento que elijo, porque me siento lo suficientemente lejos como para que no nos mezclemos con nuestro presente y lo suficientemente cerca como para sentir que estas mujeres que hablan acá no cometen el anacronismo de hablar como si estuvieran en una época totalmente distinta. Hay algo que me gusta mucho del libro, que es que tratas a los personajes que desfilan por el libro con mucha naturalidad y humanidad, en el sentido de que a mí lo que me encanta es que ver en el libro que estas personas en los años 50 tenían las mismas inquietudes y obsesiones que nosotros, es decir, por mucho que les veamos como de otra época, no son distintos. Se enamoran, toman café en la cocina, discuten de política, tardan en elegir qué película ver, aunque sea unos en el cine, ahora otros en Netflix o HBO, pero es lo mismo, y eso es muy inteligente cómo lo tratas y cómo le retratas a ellos, para que no se lleve por delante el querer demostrar una y otra vez que esto está hecho en los años 50, y entonces conectas muy bien con ellos. Hay algo que me encanta siempre de tus libros y de tus novelas, que es que tú tratas temas muy grandilocuentes, por así decirlo, muy potentes,
el paso del tiempo, la justicia, la traición, en este caso, por ejemplo, para mí un gran tema que está todo el día ahí circulando son las dudas, ¿no? Como en la vida hay una parte que me encanta que hablas de que, a diferencia de las películas donde todo es blanco o negro, en la vida resulta que te encuentras con grises, ¿no? Tienes dudas y no sabes cómo actuar. Y ese gran tema tú lo haces que los personajes tengan que tratar con eso, ¿no? Con la duda como una nube sobre ti que te conduce en tu modo de actuar. Y yo te quería preguntar si estos grandes temas que tú manejas tan bien son cuestiones que tú quieres tratar antes de empezar, digamos, o que sobre la marcha, por el propio desarrollo de tus personajes, te encuentras con ellos de algún modo, ¿no? Yo creo que esos temas están antes, y eso es lo que me lleva a escribir el libro, pero porque por eso escribo. Para mí es rarísimo, si me salgo un momento del día de hoy y de mi propio cuerpo, puedo preguntarme, ¿qué hago en Madrid conversando con un montón de personas sobre una novela mía que acaba de ser publicada en España? Yo no me preparé para esto en la vida. No, porque entre nosotros habrá personas que, bueno, hablábamos contigo, Javier, que primero cuando tenías 18 años y armaste una profesión, era otra esa profesión. Y probablemente te imaginabas a los 20 años después haciendo determinadas cosas. Y no probablemente las que estás haciendo. Y entre nosotros habrá algunos que están en esa situación y otros que no. En el caso de mí, pertenezco a este grupo de los que están haciendo ahora profesionalmente algo muy distinto a lo que se habían imaginado. Yo soy licenciado en Historia y me imaginaba una vida dedicada a la investigación en los archivos y a la docencia en la universidad. Si me puse a escribir ficción, cuentos primero y novelas después, bueno, y guiones de cine en el medio, fue porque me di cuenta en algún momento de mi vida de que me hacía bien escribir. ¿Vieron esto que nos pasa cuando leemos un libro que nos gusta? Que sentimos que estamos leyendo el libro pero al mismo tiempo pensando en otro montón de cosas vinculadas con nosotros mismos que no son el libro. No te pasa con todos los libros, pero te sucede. Yo creo que cuando uno escribe, hace eso de manera más protagónica, simplemente, esa es la diferencia. Uno se mete más en la cocina del asunto. Entonces, todos mis libros terminan poblados por las cosas que yo pienso. Ni siquiera las cosas que concluyo, sino las cosas sobre las que me interrogo. Entonces, las preguntas que se hace Ofelia en relación al bien y el mal, a lo que los demás esperan de nosotros y lo que deseamos, aunque lo de Ofelia esté vinculado con el amor estrictamente romántico, vinculado con un hombre o con otro hombre, esas dudas en general son las que pueblan mi vida. O en La noche de la usina, que es el anterior, esto de la justicia, lo que está bien y lo que está mal, qué pasa si te sentís estafado por un sistema, está bien que reacciones de un modo o de otro. Lo que pasa que como me da pudor preguntármelo directamente, públicamente, no, pudor en el sentido de, en el fondo, ¿a quién le importan mis dudas? No a nadie tiene por qué importarle, pero invento una historia y a mí me sirve inventar esa historia para hacerme esas preguntas, pero hacérmelas fuera de mí, y es como si se oxigenaran de ese modo, respiraran. Y a quien lee una novela que en el mejor de los casos le representará algo a la otra persona. Pero por eso los temas sí, siempre están antes que la propia... La trama es una excusa que voy encontrando
para poder hablar de lo que necesito hablar, que es esa cosa mucho más profunda. Por ejemplo, a la hora de armar esta novela, ¿tú tienes un esquema, por ejemplo, para tratar los asuntos y ordenarte un poco la historia? ¿O también eso vas, o sea, tienes un esquema mental o incluso pintado de ahora va a ir esta parte, ahora o eso lo vas improvisando también sobre la marcha, la propia trama, digamos? Es una duda que siempre he tenido de novelistas como tú, que creo que no os dejáis llevar, o sea, no os perdéis en el fragor de la batalla, ¿no? Como que yo creo que tus novelas son muy rítmicas, son muy rápidas, muy fáciles de leer, porque nunca descuidas que tienes que entretener y que tiene que haber un ritmo, que tiene que ir, hay saltos temporales, y eso, como escritor, yo lo pienso y digo, con envidia, por supuesto, digo, qué bien esto, cómo ha saltado aquí, qué rápido esta elipsis, cómo lo ha manejado, y eso no sé si es una cosa que tú te haces un esquema o algo así, o que vas improvisando sobre la marcha. Yo, como ves, aquí he venido a extraerte información, a sacar... Espero que me haya salido la cara de sospecha. En mi caso, y siempre aclaro así porque probablemente de ustedes hay gente que escribe, o hay gente que piensa en escribir o desea escribir, y no hay una única receta. A mí me gusta anticiparlo siempre porque si no, temo que alguien trabaja de un modo totalmente diferente y dice, ah, no, pero entonces no, porque lo mío está mal, porque este tipo lo hace de otro modo. Yo pertenezco a esos escritores que organizan mucho antes de escribir. Probablemente sí, porque suponte del mismo modo que uno va a dar una clase y no se puede quedar sin tiempo, o no puede sobrar el tiempo, y tiene que mantener la atención de 35 adolescentes que no tienen ninguna intención de estudiar historia. Entonces, suponte, si a mí una novela me lleva más o menos unos 2 años, el primer año yo no escribo. No estoy frente al ordenador, en el procesador de texto, bueno, capítulo 1, capítulo 2. Es mi modo. Hay escritores que sí. Hay escritores que se mandan y van escribiendo y se van dejando ganar por lo que van sintiendo y lo que van pensando, y el libro fluye de esa manera. Yo necesito esto que les decía antes de, bueno, cuándo va a estar ambientada la historia y sus motivos. Eso es algo que hago antes de ponerme a escribir. ¿Cuáles son los personajes? En esta novela, bueno, hay 4 hermanas. 2 que son más grandes y 2 que son más chicas. Entre 2 se llevan 1 año, después vienen 8 años o 9 y luego vienen otras 2. Y su padre, ¿a qué se dedicó? Bueno, a esto y aquello. Y la novela, ¿en qué año empieza? Empieza en 1950, en 1952 o en 1955. Y bueno, si se va a hablar de algo de política, no es lo mismo empezar en la mitad del gobierno de Perón que en el 52, después de la muerte de Eva Perón, que en el 55, en el golpe militar que lo derriba Perón. ¿Se puede hacer cualquiera de las 3 cosas? Sí, pero no va a ser lo mismo hacer una o hacer otra. Entonces, yo a lo mejor tengo unos cuadernos llenos de, si ustedes los vieran, parecerían como apuntes que uno toma en la universidad, llenos de flechas, círculos, tachaduras, nóminas, que me llevan, como les digo, como 1 año, y después empiezo a escribir. En mi caso, eso me permite no perderme. Cuando uno está escribiendo, no es que fluye tampoco simplemente porque hay un montón de problemas que son estrictamente literarios que uno no puede resolver antes. Solo los puede resolver cuando estás escribiendo. Por ejemplo, ¿en qué tiempo verbal vas a escribir? En presente, en pretérito. ¿En qué persona? Primera, en tercera. Una apelación en segunda persona. Vas a cambiar. Pero digo, esos problemas literarios sí los enfrento en el segundo momento. Pero es como el segundo año de la escritura, ¿me comprenden?
siento que no soy capaz de abarcar todo al mismo tiempo. Tal vez es una cuestión de limitación. Hay gente que sí puede ir como armando todo eso, pero yo siento que tengo que tener... ¿Saben con qué lo comparo? Yo nací y vivo en un pueblo ferroviario, nacido alrededor de la estación de un tren. ¿Vieron los mapas de los ramales ferroviarios que tienen una terminal y otra terminal y una serie de estaciones en medio? Yo siento que durante el primer año hago un mapa ferroviario. Esta novela sale de esta estación, termina en tal otra estación y se detiene en estas estaciones intermedias, que son como los grandes asuntos que tratarán. Cuando tengo eso empiezo a escribir. Después hay modificaciones, pero son menores. Hay método en tu locura, ¿no? Como decía. Qué bueno. También justo lo acabas de mencionar, que son 4 hermanas, las protagonistas, bueno, que son 4 hermanas, 2 y 2, digamos, por así decirlo. Y justo tu libro me lo leí a la vez que vi en cine Mujercitas, y me recordó mucho eso, porque además justo Carolina, mi novia, le encanta Mujercitas, entonces siempre me había hablado de la relación entre ellas, cosas que no había visto, de la relación entre hermanas, de cómo se manejan, cómo se ven las personalidades de una diferente a la otra, cómo no sé si es por estar pegado en el tiempo justo que la vi en el cine y tal, pero me hizo mucha gracia ver otras 4 hermanas con sus relaciones, todas parecidas y a la vez tan distintas, tan suyas. ¿Cómo fue y por qué pensaste en 4 hermanas? Que es muy algo más atípico, digamos. Bueno, en esa etapa previa, yo necesito que Ofelia dude mucho y sufra mucho, porque necesito que su dilema moral sea muy hondo. Entonces, el dilema que enfrentará es un dilema intrafamiliar, porque nosotros nos vinculamos con un montón de personas, pero las personas de nuestra familia tienen un peso mayor en nosotros, sobre todo en esa época. Hoy en día, sin duda, nuestras familias son importantes, pero probablemente 60 o 70 años atrás, la familia era casi como una persona colectiva en sí misma, con la cual uno establecía cierta relación. Lo que pensaba tu familia de ti te marcaba mucho, independientemente de lo que pensara cada miembro. Había como mi familia me ve así, en mi familia tengo este sitio o tengo tal otro. Entonces, que fueran varias hermanas me permitía, yo deseaba escribir una novela donde las protagonistas fueran mujeres, porque venía de una novela muy masculina como es La noche de la usina. Y a veces me parece importante salir, después de una novela a la que le ha ido bien, hacer algo bien diferente. Entonces por eso lo de que fueran 4. Y me gustaba esto de que hubiera 2 bastante más grandes que las otras, porque creo que nos marca mucho a las personas, no solo en qué familia nacemos, sino cuándo nacemos en esa familia. Y estas chicas, y vuelvo a esto de mi madre y mi tía fueron a la universidad. Como a mi abuelo le había ido muy bien económicamente, en eso no es muy original. Salió de Galicia siendo muy chico, llegó a la Argentina y le fue muy bien. En una época en que esas cosas sucedían, que uno iba a la Argentina y le iba muy bien. Algo pasó después, pero bueno, digo porque aquí hay argentinos. Y le fue muy bien. Entonces, claro, mi madre y mi tía fueron solo 2, pero pudieron ir a la universidad. Y eso también les permitió plantarse en la vida de una determinada manera que si no hubieran estudiado no se hubieran podido plantar. Entonces me gustó hacer como 2 hermanas más grandes, nacidas en un momento en que
don Fernández Moyé es un carpintero próspero y nada más, y otras dos que nacen cuando don Fernández Moyé es un industrial, un pequeño industrial, no es un opulento industrial. Pero claro, las expectativas de la familia han cambiado. Entonces, si con mis hijas mayores me conformaba con que se casaran bien, estas dos que estudien, pero no que estudien como un modo de liberación femenina, sino útil a la familia, porque qué bueno que Ofelia estudie para contadora pública porque podrá llevar los números de la empresa. O sea, siempre dentro de determinado marco, pero me gustó eso de dos más grandes, dos más chicas, aunque en la adultez una de las grandes se lleve mejor con una de las más chicas. Empiezan a descubrir afinidades que tienen que ver con esto de no estar tan conformes dentro de el esquema moral que les fue propuesto, que son Mabel, que es una de las más grandes, y Ofelia, que es la protagonista. Además, como ya te digo, que a veces estoy leyendo tus libros y lo cierro y pienso, maldito Sacheri, ha vuelto a hacer, ha vuelto a pensar algo que a mí no se me ha ocurrido, algo muy bueno. Y la novela, para mí, se cimenta sobre algo, un misterio que no había reparado en él, pero que digo, es que este es el misterio más viejo de la vida, que es el interés que tenemos todos, siempre, por descubrir, por desentrañar quién es la persona que sale con tu hermano o tu hermana o tu mejor amigo. Entonces, esos momentos iniciales que te lo presentan y empiezas a escudriñar y a pensar quién está detrás de quién es esta persona en realidad, quién es, qué sé de esto, qué sé de esta persona. Y la novela para mí parte de ese misterio que está obvio, es obvio, está delante de nosotros, pero que tú lo tratas muy bien y te sirve para empezar la acción, ¿no? Es como el MacGuffin que decía Jesús, ¿no? Lo que te hace armar todo para que a partir de ahí tú con ese pequeño misterio inicial vas desenvolviendo las capas de los personajes. Bueno, a lo mejor para esto de generar un pequeño misterio inicial es para lo que me sirve armar mi mapa ferroviario, ¿me comprenden? Porque si armo el mapa, mejor dicho, si me pongo a escribir y no sé qué necesito despertar en el lector, me va a costar más. A lo mejor me lo despierto en todo el libro. En cambio, si yo sé, necesito que en algún momento, supongamos, yo sé que yo tengo definido que los personajes de la novela son las 4 hermanas, sus respectivos maridos, su padre, su madre y una tía viuda. Y no hay más personajes en la novela, salvo alguna mención, pero son esos personajes. O sea, el personaje es una novela absolutamente intrafamiliar. Cuando escriba el primer capítulo, aparecen todos. Les ruego paciencia, si leen el libro. No se preocupen porque aparecen un montón de nombres. Primero la van a ver escrita en argentino, lo siento. Pero aparecen 11 nombres en ese primer capítulo, que es un té, es un domingo a la hora del té, donde va a ser presentado el novio de la más chica. Ya las dos más grandes están casadas, la tercera, Ofelia, está comprometida, y la cuarta presenta a su novio. Claro, como toda la novela es lo que piensa Ofelia, en primera persona, y es lo que va pensando, está redactada en presente. Entonces, en el primer capítulo, Ofelia no sabe qué pasa en el capítulo 60. Ese es como un cuidado que uno tiene que tener. No puede anticiparse. El capítulo 20 no puede decir, yo no lo sabía, pero 2 años después tal cosa, porque rompes el código si haces eso. Como está en presente, lo único que pasa en ese té es que van apareciendo los personajes. Hay uno que no está presente, que es un cuño que es Pedro, porque como es el peronista de la familia, no lo quieren mostrar en el primer... Como son todos muy antiperonistas, no quieren mostrar al cuñado peronista en el primer té donde viene este invitado. Después sí estará en todo el resto de la novela.
Pero ahí está la actitud de la familia de no, a este no. Y claro, lo único que pasa es que viene este Manuel, y que Manuel es el novio de la última, y cruzan unas pocas palabras con Ofelia. No creo cometer un desliz demasiado grande si les digo que algo empezará a pasar luego con Manuel. Pero en ese momento lo único que hace Manuel es saludar. Y en todo caso lo único que puede pensar Ofelia es: estas son las primeras palabras que cruzo con Manuel. Supongo que a eso se refería Javier, que claro, no quiere adelantar demasiado la novela por respeto a mí, pero no hay problema. Así, sobre todo, si no les gusta esto que estamos contando, ya se ahorran. Me parece justo para ustedes. No, pero es curioso eso, como en la escena inicial, ya con un saludo, hola, buenos días, ya la gente empieza a elucubrar, es simpático, no es borde, va bien vestido, no como es. Y somos así todos, siempre, es inherente a nuestra condición, el querer ya saber cómo es la configuración entera de esa persona, y además es como hacer una radiografía, ¿no? Como queremos ver más allá de lo que... Yo creo que tiendo a pensar que hay dos clases de personas. Una... No, al contrario, yo soy como tú. Esto de ver a la gente y querer saber de la gente. Pero también hay otra clase de personas que solo está interesada en sí misma, que no hace esa operación. Yo te entiendo, Javier, como soy, creo, parecido a ti, y creo que también te podría meter a ti, Pilar, en esa categoría. Digo, claro, uno es así. No, hay gente que se basta tanto consigo misma que no necesita a nadie más, y sobre todo no necesita hablar de ninguna otra persona. ¿No esa gente que no escucha? Si a ustedes les gustan los libros, dudo que pertenezcan a esa categoría, porque leer es escuchar también. Pero digo, ¿no esa gente que no te escucha? Que, es más, que te pregunta porque sabe que se usa, pero no te escucha. Por eso digo, Javier, pero ¿me entiendes? O sea, yo sé que perteneces a esa categoría, pero yo, para dejar a salvo a esos... Esa gente que en el trabajo por ahí le preguntas ¿qué haces en vacaciones? Cuando te da absolutamente igual, y te explica su plan, pero no te dice el ¿y tú qué? No, esa se parte queda ahí, se queda ahí. Porque es tan bueno Sí. su plan que no vale la pena perder el tiempo con el tuyo. Absolutamente. Antes has comentado lo de escribir en argentino, que me hace gracia porque yo cuando leo a autores, sobre todo muchos argentinos como tú, me hace gracia porque yo lo comparo con que es como llevar una colonia distinta, ¿no? Es familiar y al mismo tiempo es diferente, ¿no? O sea, es las palabras que usáis, cómo llamáis el salón, el living, ese tipo de cosas, de localismo, si quieres llamarlo por algún modo. Te quería preguntar si tú te obsesionas mucho o le das muchas vueltas al no meter demasiada jerga, por así decirlo, o al revés, no la rehuyes porque crees que te da que tus personajes además son importantes, porque a lo mejor quieres demostrar que pertenecen a una clase social determinada de Argentina, que quieres, si le das muchas vueltas a eso y te quita un poco el sueño, como eres tan metódico en esto, si a lo mejor lo tratas de diluir. No lo trato de diluir porque digamos, todos mis libros transcurren en mi propia sociedad. Porque las dudas que me llevan a escribir me surgen viviendo en la sociedad en la que yo vivo. Siempre he vivido en el mismo pueblo en el que me crié. Mi mujer es de 3 pueblos más allá, 3 estaciones ferroviarias más allá. Entiendo lo que dice Javier, y es probable que mi manera de utilizar el idioma a un lector español le complique la vida. O en parte puede que sí, o del mismo modo que a lo mejor algún lector muy joven, como yo he intentado al menos reproducir el lenguaje coloquial de mediados del siglo XX, tal vez a algún lector muy joven le cueste. Pero me parece que lo contrario sería como
como hacer un producto global. No sé si fracasa, pero sería como... Bueno, creo que en su ilegitimidad hay un riesgo grande de fracaso, pero aunque no fracasara sería como... ¿para qué lo he hecho? Que creo que es el gran dilema que uno tiene cuando le va bien con un determinado trabajo, como me va bien a mí, en este sentido. Que lo hablábamos contigo, Javier, hace un rato, hablábamos sobre no preguntar cuántos libros vendimos. Hablábamos de eso y los dos coincidimos en que nunca queremos saber, bueno, Javier no solo con su libro, sino cuántas descargas, dónde, en qué, que encima en el mundo virtual hay una exactitud en las mediciones. Y en mi caso, no querer saber cuántos libros se venden aquí, cuántos libros se venden en tal país, o cuántos libros de tal novela, cuántos ejemplares de tal otra. Yo creo que por miedo a perder autenticidad, o por miedo a hablar de lo que necesitemos hablar, que no es lo mismo que decir, a mí no me interesa que me lean porque yo escribo para entenderme. Es verdad que yo escribo para entenderme, pero me encanta que me lean. O sea, si en esta reunión fuéramos 7, podríamos pasarla muy bien y nos brindaríamos de la misma manera y charlaríamos, pero a mí no me da lo mismo que todos ustedes estén acá, claramente. Y no me da lo mismo que me digan, ay Eduardo, te vamos a publicar la novela en España. No me da lo mismo. Pero si yo pensara, pongamos que a lo mucho que te amé le va bien en España, entonces yo creo que la próxima vez tengo que escribir una novela de un argentino que va a España, por ejemplo. ¿Vieron que pasan esas cosas en el mundo literario? Y en el cine, y en las series. ¿Vieron esas series buenas que agregan temporadas y se convierten en malas? Yo creo que es por esto, esta necesidad, entendible en un punto, de no solo sigamos ganando dinero, sino sigamos siendo aceptados, que es algo muy humano. Claro, o sea, yo te di algo que te gustó y me quisiste por eso. Claro, quiero que me sigas queriendo. Pero creo que es preferible, de última buscan un diccionario español/argentino que les traduzca en nuestro extraño y lejano modo de expresarnos en español. No, pero es muy interesante esto que cuentas, porque mientras hablabas estaba pensando que el otro día, por ejemplo, me invitaron a Netflix, ¿no? Tuve una reunión con ellos y me hizo mucha gracia que No le digas que no antes de que hablemos. Perdón. No, pero me hizo mucha gracia hablando con el jefe de todas las series que están teniendo éxito de Netflix. Él me decía, y estaba obsesionado con recalcarme la idea, me decía, el mayor fracaso, es un fracaso seguro si la gente quiere, cuando me dan proyectos que ya me están hablando de, no, esto es una historia en España, pero también para el mercado argentino va a funcionar, porque también hacemos una sinergia con Colombia, eso va a fracasar, porque la gente quiere historias auténticas, y cuando le das una historia auténtica le da igual cómo transcurre o quién transcurre. Y a mí eso va a pasar con mi libro. Yo también tenía miedo que a lo mejor gente de fuera pensara que mis historias por Madrid le van a dar igual, pero me escribe un tío de El Salvador y me dice, no, es que me encanta. Y digo, ¿qué conexión habrá habido? Pero porque luego nosotros las hacemos propias, las historias. Me pasó con tu libro. Yo no estoy... Me tengo que poner al día, lo he pensado mientras lo leía, pero yo no estoy tan al tanto de cómo en la década de los 50 el peronismo y no sé qué, y los también, y los contras, ¿no? Y toda esta historia de Argentina política, quizá no estoy tan puesto, pero sí que digo, tengo un Pedro cerca de mí. O sea, que Pedro es el peronista que defiende a ultranza todo lo que haga Perón, luego discute con su cuñado, que es lo contrario, y da igual, porque yo lo traduzco a mi mundo, y lo traduzco a mi mundo de hoy, y sé quién es Pedro, sé quién es por la forma de hablar, por la forma de conducir, por la forma de dirigir una conversación, y
y por todo. Y eso es muy curioso como nosotros como lector tenemos esa capacidad, que a veces como escritores como lo subestimamos, porque lo que decías tú, que a veces si quieres hacer algo, una coproducción que alcanza a todo el mundo, es el camino más rápido para que no llegue a nadie, porque al final eso queda sin personalidad y se nota además, y no hay nada más letal para un autor, ya sea de una serie, de un cine, de un libro, que detectarte las trampas, ¿no? Sí, coincido contigo. Igual lo de Netflix, hablemoslo. No, pero yo siento que en la superficie los seres humanos somos mucho más diferentes que en la profundidad. En lo hondo de nosotros mismos nos mueven 4 o 5 deseos, emociones, temores, y ahí nos acaba, y ahí terminamos, y no hay más. Entonces, cuando leemos historias que transcurren en mundos aparentemente distintos a los nuestros, con personas que son distintas a nosotros, que han vivido vidas, uno va, a medida que avanza en la lectura, si es genuino el acercamiento de quien escribió, yo creo que uno en el fondo, el pueblito del otro se parece al pueblito nuestro, aunque quede en las antípodas del planeta. Me parece que pasa eso. Y un cuñado a otro. Sí, sí, sí. Y nuestro sí, indudablemente. Y además, no, es muy curioso lo que comentas, porque yo siento eso cuando te leo a ti siempre. Hay una cosa que me gusta mucho, que como te decía antes, tratas temas muy potentes que si tú lo dices en una reunión queda ridículo, porque dices, mi novela va a ir sobre justicia, dudas, el paso del tiempo y la sensación de la tensión familiar, y eso queda en nada, ¿no? Tus personajes lo hacen, se desenvuelven muy bien en eso, y al mismo tiempo, que es algo que me gusta mucho de lo que haces, siempre tienes por el retrovisor mirando la historia que, es decir, por ejemplo, El secreto de sus ojos. Es un noir clásico, ¿no? Una historia de un crimen con misterio, con tal, pero al mismo tiempo siempre tienes mirando por el retrovisor la historia de amor, la sensación de que sea auténtico lo que estás contando de la gente que trabaja ahí, de la burocracia. Eso lo haces muy bien, y aquí es igual. Tienes las ideas potentes que quieres contar, las dudas, la tensión familiar, no sé qué, y al mismo tiempo no te despistas y sabes que tienes que contar que sea una relación, o sea, bueno, tienes que contar las minucias de la familia, la carrera que hace Ofelia, las salidas que van al cine, y todo eso lo haces que sea muy auténtico, y eso es lo que distingue a un novelista de un novelista bueno, ¿no? El no decir, ya hasta aquí he llegado, que ya he conseguido hacer la transición a contar estos temas potentes y ya con esto ya me quedo. ¿No? Tú vuelves y dices, no puedo descuidar estos detalles, pintarlo de forma auténtica, que tengan esa sensación de que te lo crees. Bueno, me alegro. Es difícil recibir, para mí es un elogio lo que acabo de decir, y es complicado qué cara pone uno frente al elogio. Pero es que para poder hablar tranquilo de lo que necesito hablar, necesito que quien lea, no avergonzarme frente a quien lee, a quien me lee. No sentir vergüenza de, ay, este está hablando de estos temas importantes, entonces yo te cuento. Por eso es tan importante contarte una historia. Y yo puedo hablar de lo que necesito hablar, pero el truco de la historia, porque es lo que a mí me gusta leer. Yo creo que uno escribe o intenta escribir el tipo de literatura que le gusta leer. Y a mí me gusta esta cosa tan clásica de que me cuenten historias. Me apasiona que me cuenten historias. Y lo aclaro porque está muy bien si a uno le encanta una literatura que se basa en el juego del lenguaje, en el despliegue de lo formal, en el yo del escritor o de la escritora, y vaya por ese lado.
pero yo reconozco que no es lo que más me gusta. Mejor dicho, a mí me gusta que me pasen cosas, pero mientras me cuentan una historia. Para mí el libro que más me gusta es ese, que me pongo a leer y no puedo parar, o mejor dicho, me obligo a parar porque tengo que hacerlo, pero que al mismo tiempo, de tanto en tanto, me encuentro con una frase muy bella. Pero de tanto en tanto, que quien escribe me está contando una historia y quiere seguir, pero de vez en cuando dice algo de un modo bello, y yo me veo obligado a detener mi avance porque necesito releer ese detalle de belleza y después seguir leyendo. No digo que me salga, pero es lo que intento en esto de clásicamente llevarte, no descuidar la historia, que es de lo que estaba hablando Javier, de llevar ese torrente de personajes y situaciones con el ritmo de vamos hacia allá y terminemos. Sí, perdona, es que tus cuentos de fútbol son cuentos me gustan mucho, que son cuentos de fútbol que no son de fútbol, pero son de fútbol. O sea, ese camino de vuelta, digo, son cuentos divertidos que hablas de la experiencia de un jugador, de lo que sea, y al mismo tiempo es auténtico. Y además ahora en el taxi nos hemos puesto a prueba con preguntas de fútbol y te lo sabes. Hemos es auténtico. aprobado los dos. Sí, hemos aprobado. No, nada, sí. Llevamos ya 3/4 de hora y yo creo que podemos... Se han comportado muy bien. La verdad Mucho mejor que mis alumnos. La verdad es que sí, estoy segura además de que tendrán preguntas y comentarios, pero bueno, para eso tenemos ahora un ratito para tomarnos algo y si queréis dejamos la charla aquí. Y efectivamente es una novela, es que me ha encantado dejarlo aquí además porque es una novela con trama que tiene algunas de las cosas más bonitas, yo creo, de toda tu obra hasta ahora, Eduardo. Una novela de amor, pero sobre todo es una novela en la que pasan cosas que no te esperas también, ¿no? A mí me tiene impresionada, en algún momento dice, creo que estoy enamorada de él desde el día que fuimos al cine y vimos la misma película. Dice tanto eso, ¿no? De ir al cine con alguien y ver los dos la misma película, que no pasa casi nunca, de verdad, que bueno, creo que es una novela que deja muy arriba también la literatura de Eduardo, de Eduardo Sacheri, un gran cambio después de La noche de la usina, y bueno, mil gracias por tu lectura tan profunda, Javier, por las preguntas, y vamos a beber, que es la hora. Gracias.